nos preguntamos, ¿protege la Administración de la región de Murcia el patrimonio lingüístico específico, la expresión propia de sus ciudadanos? ¿Ampara esta Administración el acervo cultural representado por este patrimonio lingüístico? ¿Cumple la Administración autonómica de la región de Murcia lo establecido en la Constitución, en el propio Estatuto de Autonomía? Ya veremos que dice poco, pero bueno. El derecho internacional, la Unión Europea, los tratados internacionales en el marco del Consejo de Europa. Al final volveré sobre esta historia. Ahora simplemente reflexionemos sobre eso. Ya veremos qué respuesta doy. En cualquier caso, no hay duda de que la diversidad lingüística, incluso la dialectal, está amparado nada menos que por un tratado internacional que España ratificó en 2007, que es que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural. Ahí queda dicho. Y eso está ratificado, y en una sentencia del Tribunal Constitucional de este verano, por unanimidad del Tribunal Constitucional, así se dice: la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural. Vamos a ver dónde sí que está esto protegido, curiosamente, y en dónde sí y en dónde no. ¿Existe una protección explícita y consciente de ese habla? Veremos a ver si sí o si no. ¿Y en dónde? Como paradoja, puedo adelantar una cosa. En la legislación aplicable en el Levante del antiguo Reino de Granada, esta habla, aunque no tengan el nombre de murciano, sí que lo están, porque la ley lo dice. Puede ser paradójico, pero es así. Aquí, pues no se sabe. Eso también es consciente, ¿no? Tenemos que ser es curioso, pero es así. ¿Por qué el murciano en el Levante del antiguo Reino de Granada? Ya lo ha explicado magníficamente en la ponencia de Pedro Perales, que ha leído Juan José, y también Nicolau también lo ha explicado magníficamente. No debo decir nada más. ¿Por qué? Pues por aquella repoblación. Ahí estamos y somos fruto de aquel tiempo. Ahí está, de arriba abajo, esa procedencia murciana, o equiparada a murciana, lo que ha explicado también Nicolau, pero en cualquier caso, ahí aparece con una repoblación que a su vez procedía desde los confines de Aragón y Cataluña hasta donde empieza Andalucía, hasta la tierra de Baza y la altiplanicie de la Sagra y hasta los Venegas. Bien, pues sí, en la Ley Orgánica 2 del 2007, de 19 de marzo, el día de San José, ahí sí que se reconoce ese habla. Está amparada por ley. No se le da el nombre de murciano, pero por ley protegida está. ¿Qué protege? ¿Qué dice la ley? Todo esto está mejor explicado en el trabajo, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Qué protege? Pues protege lo siguiente, tal y como la ley lo dice. No distingue dentro del territorio entre un espacio y otro, pero como mínimo dice lo siguiente. Dice, artículo 10, la comunidad autónoma potenciará la defensa del interés general lo siguiente: el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza, a través del conocimiento, la investigación, la difusión del patrimonio histórico, antropológico y el lingüístico. La defensa, la promoción, el estudio y el prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Eso se ha ratificado por el pueblo mediante referéndum. No acaba aquí, sino que el artículo 213 de la propia ley, la propia ley orgánica, Estatuto de Autonomía, dice lo siguiente: los medios audiovisuales públicos de comunicación promoverán el reconocimiento y el uso de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes hablas. Más claro no se puede decir, ahí está dicho. En la normativa de desarrollo también aparece esa cuestión para defenderla, promocionarla, estudiarla y prestigiarla en todas sus variedades. Y como dice, en todas sus variedades, ahí está la murciana del Levante del Reino de Granada, porque la ley las ampara todas. Ahí está la murciana. Que quisiéramos, como bien ha dicho Nicolau, que tuviera un nombre, bueno, eso ya sería lo deseable, pero no se puede conseguir todo. Pero como la ley lo dice, dicho está. Eso es muy importante. Que hay que distinguir entre el habla propiamente andaluza y las del Reino de Granada en su oriente, también, porque no son exactamente iguales. ¿Por qué? Por el léxico. El iquio y el hito, y las concepciones mentales que uno pueda tener, y toda una historia que viene detrás, por esa tradición. Pero en cualquier caso, la ley la ampara. ¿Qué ley? Pues esa, la principal, y luego las que vienen de desarrollo, la Ley de Patrimonio Histórico, que se refiere incluso a la toponimia, por la protección de la toponimia. Y dice, no se permitirá la modificación de la denominación del nombre de un municipio, que no sea en lengua castellana, excepto que la toponimia por historia pueda ser otra. Eso es muy importante, porque la toponimia empiezan a aparecer de origen
árabe, valenciano-catalán, mozárabe, otras procedencias posibles. Luego, por ahí tenemos una protección. La ley de patrimonio histórico. Otra, la ley de educación. La ley de educación con todo lo que significa de la escolaridad obligatoria. La ley sobre la radio y la televisión, de amparar que la gente no se ofenda y que la gente no tenga un estigma cuando habla su habla propia, porque es algo consustancial a sí mismo. Eso es algo loable, hermoso. Bien, eso es lo que dice la legislación aplicable en el Reino de Granada. ¿Qué dice la legislación aplicable en la región de Murcia? Pues, desgraciadamente, dice muy poco, o no dice nada. ¿Qué dice? Pues el Estatuto de Autonomía, el artículo 8, y hemos visto que la legislación protege la diversidad lingüística, sin embargo, el artículo 8 del Estatuto de Autonomía, de lo lingüístico, pues no dice nada. Se confunde lo lingüístico con la cuestión del PAN 8 y a partir de ahí hay una concepción de no considerar la riqueza interna del propio pueblo y, a fin de cuentas, ni para una forma de expresión, ni incluso para la minoría lingüística que la región de Murcia, aunque no se ha conocido, existe, que es el valenciano-catalán en la zona del Carche, ningún tipo de reconocimiento. Y sin embargo, fuera de aquí, a nivel internacional, el Consejo de Europa, nada más y nada menos, que ampara y reconoce que en la región de Murcia hay una modalidad del catalán que necesita una protección a nivel europeo. Y sin embargo, eso aquí no se conoce. O se conoce muy poco, o se conoce nada más que por ustedes, y no, digamos, por el conjunto de la opinión pública, siendo tan importante, y se considera como una minoría lingüística objeto de protección, y el conjunto de hablas de la gente objeto de protección máxima. Sin embargo, pues veremos a ver si eso se consigue. ¿Qué leyes podrían ayudar a que eso se consiguiera? Pues muchas leyes murcianas. Lo que pasa es que hay que aplicarlas con voluntad, con amor, con querencia, con intención de apoyar, y no con lo contrario. ¿Qué leyes podrían ser? Pues son las siguientes. La ley del patrimonio cultural, que permitiría que todo ese tipo de hablas fueran objeto de declaración como bien de interés cultural, cuanto menos. Porque en el Reino de Granada lo están. Y las mismas hablas que en el Reino de Granada están protegidas, aquí no lo están. Es curiosísimo, pero es así de cierto. La ley de la televisión, la ley de consejos escolares, la propia legislación de régimen local, todo eso queriendo se puede hacer. Sin embargo, otra vez, la autoidentificación de la sociedad con su habla auténtica. Eso ya es otra historia. Y sin embargo, y eso don Juan José lo ha explicado, como motivo de ironía, dicho, que de todos los datos que identifican a la región de Murcia, ¿cuál es dentro de la cultura aquel que a la gente le identifica más? ¿Y cuál es? El habla, dentro de la cultura. Y sin embargo, pues, no recibe el apoyo que necesitaría recibir. Bien, ¿qué es lo que yo en todas mis investigaciones he promovido? Pues que no solamente se considere como algo coloquial, desde luego que está lo coloquial, pero también está el léxico, la riqueza inmensísima del vocabulario, la fraseología, los modismos, todo eso debe necesitar una protección auténtica. No, ¿por qué? Porque la lengua es plural, es pluricéntrica y no es monocéntrica. No es solo el estándar castellano, sino que la lengua lo abarca todo dentro del sistema lingüístico conjunto del panhispánico. Y eso es la protección que eso merecería. Así aparece también incluso por los trabajos de Nicolau Medina. Así aparece, publicado, trabajos que yo he hecho en Valencia, auspiciados por la Academia Valenciana de la Lengua, la Diputación de Valencia, ayuntamientos valencianos, pero no ayuntamientos valencianos que hablan valenciano, sino ayuntamientos valencianos del interior, donde han publicado trabajos míos de protección de aquella habla, que son a fin de cuentas casi las mismas que aquí, o que se prosiguen hacia el Reino de Granada. Y sin embargo, aquí la protección es muy pequeña o inexistente. Sin embargo, esas hablas deben abogar por protegerse. ¿Dónde? ¿Dónde? En la escuela. Y no considerarse como algo incorrecto. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía hay todo un conjunto de normativas que en la escala de la educación aparece como algo obligatorio. Otra cosa es que se explique con una mentalidad sevillana, cuando lo que tocaría a efectos del levante almeriense sería y todo lo que es el Reino de Granada, la especificidad propia de Almería y sus comarcas. Pero a fin de cuentas la ley obliga a que en la escolaridad, desde el principio de la escolaridad hasta el final, allí aparezca ese habla protegida. Y que no se considere dentro del castellano como algo incorrecto, sino que se distinga entre lo que es el castellano estándar y las modalidades lingüísticas de la gente aprobadas y protegidas por el artículo 3.3 de la Constitución.
Sin embargo, vamos a ver si eso se consigue o si no se consigue. Y aparece todo un conjunto de órdenes de la Junta de Andalucía donde esa normativa aparece puesta muy por concreto. Bien, cuanto menos debería recibir todo ese habla la protección como bien de interés colectivo, bien de interés cultural, porque es creador de identidad, porque es algo profundo a la gente. Sin embargo, la única ocasión, y eso lo he concentrado de arriba abajo y lo he buscado con muchísimo ahínco, en el año 2014 el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó un currículum, el currículo de educación primaria para la educación, y derogó un decreto del año 2002 donde, mira usted por dónde, decía que en la escuela se protegerá la modalidad lingüística murciana. Eso estuvo en vigor hasta el año 2014. Yo no sé qué pasó, pero en 2014 lo han derogado. Es decir, eso que podía haber servido para, con un poco de conciencia, ayudar a que se distinga entre lo que es el castellano estándar y el conjunto de saberes que la criatura recibe por su familia, por su entorno y por el amor que su familia le ha dado, eso lo ha derogado el Consejo de Gobierno. Pues esa norma es una norma completamente regresiva, completamente aborrecible. ¿Por qué? Porque desdice a lo que el pueblo mantiene de defensa. Sin embargo, así está. Bien, con la mayor humildad voy a dar cuenta también de que algo he tenido que ver en que eso se pidiera que se protegiera. Y lo voy a explicar. En el año 2008 se inició un proceso por parte de la Junta que era la petición de protección de que se incoara un expediente al murciano como bien de interés cultural. Bien. Junto con Pedro Jesús Sánchez Galindo redactamos la parte jurídica de aquella petición. Me esforcé, nos esforzamos en cuanto pudimos. Aquello, bueno, pues aquello ha acabado, y eso es muy poco conocido para la opinión pública, pero ahora lo voy a decir, aquello ha acabado en un juicio que yo interpuse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Voy a explicar por qué. Ha acabado en un tribunal esa cuestión. Porque es muy importante, creo, lo que intenté. A lo mejor pequé de vanidad, pero bueno, lo intenté, porque era algo que iba con mi más profundo ser de tratar de defenderlo. Vamos a ver qué conseguimos. Bien, así ocurrió con aquel proceso. El año 2013 se interpuso, y luego también, que no ha podido llegar, pero también con el apoyo de un paisano mío, Manuel Alfonso Díaz Martínez, que me ayudó en la redacción, y él ha llevado toda la defensa procesal. Bien, interpusimos aquel proceso contra la orden de 25 de octubre del consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de la Región de Murcia, que desestimaba un recurso que decía que nada de lo que pedíamos tenía razón ninguna. Contra aquello, pues se solicitó que hubiera pues, una intervención por parte de los jueces del Tribunal Superior de Justicia para ver si aquello era correcto o no lo era. Bien, provenía de un expediente donde la comunidad autónoma se basaba en un informe de la propia universidad donde decía que lo que debe protegerse es el español hablado en Murcia. Punto y se acabó. No existe nada más. No existe nada más. Yo creía que existe algo más. Hay algo más. Porque en otro sitio existe. No puede ser que lo que en Andalucía existe, aquí no exista. Basándonos en la misma ley, la Constitución, que está por encima. Bien. Bendito sea Dios, ¿no? Bien. Contra eso se interpuso el recurso. Y bueno, pues el recurso se confirmó diciendo que no teníamos razón. Como única vía posible, en febrero de 2013, en aquellos días en que supe que iba a ser padre, eso también me llegó al corazón, de que yo lo tenía que hacer por la criatura que fuera a tener, que fuera a ser mi hija o mi hijo, no pude dejar de aquello recurrirlo. A lo mejor pequé de vanidad, pero lo interpuse. No podía, yo, con el esfuerzo que habíamos hecho en su momento, no pude dejar de interponer aquel pleito, a ver dónde podíamos llegar, a ver qué podía pasar de aquello. Porque en otro sitio, cosas que a mí me han valorado como algo positivísimo, me lo han publicado en Valencia, me lo han publicado en Aragón, me lo han publicado en Cataluña, dando conocimiento de lo que aquí significa proteger el habla, aquí no existe. Bien, eso fue tanto, me ofendieron tanto, en aquel sentido, que a lo mejor yo lo tomé como una cosa personal, pero es que yo había dejado todo mi esfuerzo en que aquello se pudiera llegar a algún sitio. Bien, pues lo interpuse. Bueno, el resultado no puede ser más inquietante, desolador y desconcertante, porque la sentencia pues dice que no tengo legitimación, que ni tan siquiera tenía posibilidad de interponer el pleito, porque yo no soy murciano.
no soy murciano parlante, soy murciano hablante. Bien, no. Hasta tal punto que me han condenado en costas. Es decir, yo considero que alguien más tenía que haber recurrido, pero bueno, no se hizo. Fui yo, en aquellas cosas en la vida que uno ante eso, a lo mejor me lo tomé con excesivo esfuerzo, pero lo interpuse. Porque considero que teníamos que llegar a alguna parte. Bien, el Tribunal Superior de Justicia considera, yo creo que es la primera vez en la historia, eso es así, en que hay una sentencia en la región de Murcia sobre algo así, porque en otros sitios, en Valencia, cuando han dado a conocer, porque está publicado ya en un libro, todo el entramado del juicio, da para todo un libro, parte del resumen, se han quedado completamente sorprendidos, porque en Aragón y en las comarcas valencianas de habla castellana van a seguir el ejemplo, me han dicho, de lo que yo he pretendido hacer, y que allí sí se proteja en las comarcas del interior de habla castellana, o mezclada entre aragonés y castellano, o valenciano y castellano, o no se sabe qué, pero a fin de cuentas diferente del castellano, sin ningún tipo de ofensa al castellano, pero como algo que existe, que yo lo hablo, porque si no, no podría ser, pero lo que ahora estoy diciendo no lo pudiera decir porque no existe. Bien, bien, eso pues no puede ser que no tenga ningún tipo de reconocimiento, y por eso interpusimos el pleito. La sentencia ya es firme y considera que yo no tengo legitimación. Bien, yo considero que ahí pues hay una equivocación bien grande por parte de los propios defensores de la comunidad autónoma, que decían que en su momento pues que lo que se pretendía no era posible, y hasta tal punto considero que no es correcto negar que algo exista, porque en su momento aporté como prueba nada más y nada menos, una prueba yo creo irrefutable, que fue la discusión en el texto constitucional en el mayo del año 1978, cuando se estaba redactando la Constitución, que un padre de la Constitución, como fue don Manuel Fraga Iribarne y don Jordi Soler Tura, uno por Alianza Popular y el otro por el Partido Comunista de España, estoy hablando de dos padres de la Constitución, los ponentes constitucionales, año 1978, mes de mayo, todavía no había Constitución, la estaban redactando. Al hablar del artículo 3.3, dicen que existe entre los dialectos el panocho. Lo dicen 5 veces. 5 veces. Bien, lo dicen 5 veces. Eso se pone en todos los libros de dialectología de España, desde el punto de vista jurídico, como ejemplo. Diciendo, en Asturias tienen el asturiano, que hoy se ha convertido en lengua protegida, no en lengua oficial, pero sí en lengua protegida. En Aragón hay variantes, el aragonés y el catalán de Aragón. En las comarcas que lindan con Portugal hay mezcla de hablas, la fala, bien. En León, hacia Galicia, está el leonés y está el gallego. Bien, aquellos son lenguas. Pero hay otras cosas que no acaban a lo mejor de conseguir ser lengua, pero existen, que alguna protección digna deben tener. Y eso fue lo que don Manuel Fraga dijo que se protegiera. Bien, pues según los letrados que defendieron contra mí lo que yo interpuse, yo creo que haciendo negro lo que es blanco, pero que no tenía razón ninguna, porque argumentaba un sinfín de razones para rebatir una resolución que poco aportaban al fondo. Hombre, yo creo que sí que aportaban al fondo, nada menos que lo que Fraga y Soler Tura, como padres de la Constitución, citan al panocho 5 veces. Pero bueno, no existe. Bien, no desfallecemos en el intento, trataremos de que se consiga, porque yo creo que es lo que debe producirse. En cualquier caso, yo considero que si eso no se protege, estaríamos abogando por el expolio. Es decir, mantener un expolio, consentir un expolio, y eso es realmente intolerable. ¿Por qué? Porque en el Reino de Granada, a través de una misma ley, ahí se protege. Entonces no puede ser que las hablas murcianas, que sería el resumen de lo que diría, en el Reino de Granada estén protegidas y en la propia región de Murcia no lo estén. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de la Constitución está por encima, y eso nos ampara a todos. Creo que eso es muy importante. Ya voy a acabar. En cualquier caso, y lo hago como resumen, pedíamos en el pleito, justamente al final, lo siguiente, copiando la legislación vigente por la Ley Orgánica 2/2007. Justamente lo siguiente. La defensa, la promoción, el estudio y el prestigio de la modalidad lingüística murciana en todas sus variedades. Simplemente eso, modalidad lingüística. No estamos inventando nada, no vamos contra el castellano, simplemente pedíamos la defensa, la promoción, el estudio y el prestigio de la modalidad lingüística murciana en todas sus variedades, dentro de la región de Murcia, no solo el panocho, desde Cartagena hasta el confín de Caravaca y desde La Huerta hasta el confín de Puerto Lumbreras, todo.
Y también, y ya acabo, que los medios de comunicación audiovisuales públicos en la región de Murcia promuevan el reconocimiento y el uso de la modalidad lingüística murciana en sus diferentes hablas, tal cual está vigente en Andalucía. Muchas gracias.